avanzando en cierta dimensión, y está el gobierno también estableciendo todos los elementos que le permiten mantener el poder y desarrollar los elementos que permitirían mantener el poder, el gobierno, el país con gobernabilidad. Por el otro lado están los tiempos económicos. En una sociedad estabilizada o una sociedad estable, los tiempos políticos, económicos y sociales van casi unos con otros y se van desarrollando al mismo tiempo. En Venezuela, la economía tomó sus propias decisiones debido a las políticas públicas que se emitieron o que se han estado desarrollando, que han limitado la capacidad del sector privado, de la empresa privada y de la economía para actuar. Todo el tema del control de precios, el tema, por ejemplo, de la inflación, que son elementos que debemos abordar de inmediato. Estos a su vez han generado desabastecimiento, han generado también límites a la capacidad del sector productivo para generar producción, y nosotros necesitamos urgentemente atender esto. ¿Y cómo se hace? Hay que atender una serie de limitaciones a la capacidad productiva. ¿Cuáles son las medidas que no esperan, Alberto? Bueno, yo te voy a decir las que yo aspiro. Las que aspiro. Exacto, por lo que no esperan, digamos, en cuanto a... No, yo quiero decir las que yo aspiro, ¿también? Porque las que aspiro son las que yo propongo, porque si empezamos a ver en el retrovisor, definitivamente no vamos a... No, de aquí en adelante. Yo aspiro de aquí en adelante, por ejemplo, una revisión de toda la permisología del país. Es realmente apabullante la cantidad de permisología que tiene la empresa privada, que tiene cualquier persona para desarrollar una actividad productiva. Yo creo que si el señor presidente y el gabinete consideran que tenemos que ir hacia una economía productiva, una economía eficiente, una economía competitiva, la aspiración del señor presidente de que nosotros nos incorporemos al Mercosur, de que nosotros podamos negociar en el ALBA, de que podamos ir al mundo a exportar, no puede ser quedarse nada más en una declaración de intenciones. Hay que respaldarla con reducción de los temas de la permisología. Entonces, yo creo que ahí hay un espacio de carácter técnico donde podemos trabajar que no tiene roces de carácter político y que requiere de una acción inmediata. Eso lo puede hacer el gobierno por varias formas. Hubo una oportunidad cuando el presidente Chávez, donde se hizo un vacacius legis, podemos llamarlo de esa manera, y se dijo durante 90 o 120 días este permiso no tiene validez o no tiene necesidad de presentarlo. El mismo presidente Maduro ya tomó una decisión. Son algunos ejemplos concretos, por ejemplo, Alberto, de permisología, de trámites que son engorrosos, que atascan el proceso, por ejemplo, de producción o el proceso de importación de bienes para la producción. Por ejemplo, los CNP, que es el certificado de producción nacional. En general ya sabemos que la gran mayoría de los productos se importan en el país. ¿Para qué necesitamos un certificado de no producción nacional cuando sabemos que eso no se produce aquí? O sea, o la producción es suficiente. O de producción insuficiente, cuando no se produce el producto. Yo creo que es mejor poner un certificado que no se produce en el país y ya hasta salimos del problema, y hasta que no llegue alguien y diga yo puedo producir eso, entonces tenemos que empezar. Ahora, simultáneamente con eso, Alberto, ¿cómo salimos de la economía importadora, del sistema económico importador, digamos? ¿Cómo dejamos de ser un país meramente importador? Siempre vamos a importar algo, pero ¿cómo dejamos de depender de las importaciones, sobre todo en el rubro alimentos, por ejemplo, que es el tuyo? No, en todos los rubros va a ser igual. Todo el mundo está esperando una señal de lo que llamamos los empresarios de confianza. La confianza no es nada más tener una democracia sólida donde hay un presidente, donde hay elecciones, etcétera. No, el tema también requiere, ¿verdad?, de que podemos tener constantemente políticas públicas que promuevan la producción y no que la limiten. El caso de, por ejemplo, el control de precios. Yo, por ejemplo, personalmente, esto ya no puedo hablar por todos los que están en el sector privado, pero la ley de costos y precios justos realmente tiene elementos técnicos que no fueron considerados. Yo creo que es una ley que está basada en conceptos desarrollados en los años 60. Por ejemplo, todo el tema de las reglas NIC. Las reglas NIC son las reglas de contabilidad normalmente aceptadas. Hay unas reglas de contabilidad internacionales y Venezuela firmó un convenio internacional en el 99. Ahora, en el concepto de el sistema de costos que se establece en la ley de costos, se aspira a que vayamos a un sistema de costos reales. Eso está obsoleto, ya el país, ya el mundo no está en eso, se está trabajando con costos estándares. Ahora, tú, si bien eres empresario, el país entero, la empresa privada y todos, hemos ido al sistema de costos estándares. Cambiar y regresar al pasado significaría cambiar sistemas, personal entrenado, es todo una cosa gigantescamente muy difícil
difícil de desarrollar y de implementar y muy costoso. Ahora, Alberto, tú eres empresario, sí, pero has tenido tu identidad con el gobierno. Sobre todo con el gobierno del presidente Chávez estuviste muy identificado y sigues estando identificado con el gobierno del presidente Maduro. Yo estoy muy identificado con todas las propuestas del presidente Chávez. Ok, te pregunto, ¿y con la del presidente Maduro? Bueno, yo le pedí al presidente Maduro que aspiramos que mantenga las políticas del presidente Chávez. Hay una serie de políticas nuevas que no se corresponden con lo que el presidente Chávez venía desarrollando. Ok. Eso ¿Y es han tenido importante. ese escenario para hablarlo con el presidente, con el gabinete económico? No, yo no he tenido ese escenario, pero si lo tuviera... Claro, ayer fue un escenario. Bueno, no, ayer fue un escenario... En otras condiciones, por supuesto. De otras condiciones, y yo creo que no es el escenario para tener una conversación de este tipo, pero yo tengo mi concepto sobre lo que es mi interpretación. La Constitución de la República Bolivariana hay que respetarla. Yo soy de los que estamos de acuerdo que el plan de la patria es un plan que nos permite a todos ir en una sola dirección a nivel de país, que es bueno para este gobierno y para el que venga y para muchos otros en el futuro. Pero el plan de la patria no tiene que ser de obligatorio cumplimiento para todos los que no comparten la opinión de nosotros, sino que el plan de la patria hay que llevarlo a cabo por la vía del convencimiento, como hacía Chávez. Chávez hablaba en la televisión, nos convencía a todos, conversaba, dialogaba y te convencía. Ahora, yo creo que tú compartes eso conmigo. Chávez era un hombre que convencía. Ahora, fíjate, Alberto, hay dos niveles de diálogo, o tres niveles de diálogo, o tres instancias de diálogo. Una, entre los empresarios, ¿verdad? Que los empresarios tienen que sentarse como empresarios a ponerse de acuerdo en cuanto a los planteamientos que le van a llevar al gobierno. Me refiero a Fedecámara, Feporcina, Concecomercio, Fedindustria, Confagán, todo el sector productivo, todo el sector, digamos, del empresariado venezolano, ¿no? El sector comercio, bueno, todos los sectores. El otro tema es el diálogo empresarios con trabajadores y el otro es el diálogo empresarios-Estado. Ustedes están, al menos en cuanto al sector económico, en cuanto al sector productivo, al sector empresarial, en esa disposición de dialogar, un diálogo utilizando la palabra, un diálogo endógeno. Sí, déjame explicarte. En primer lugar, con respecto a Fedecámaras y todas las organizaciones empresariales... Ayer estaba sentado al lado de Jorge Roy, por supuesto. No hay problema, claro. Le di la mano. Yo tengo una excelente relación. Yo fui vicepresidente de Fedecámara, hermano. Lo que hemos tenido son diferencias de opinión y enfoques distintos con respecto a posiciones que se convirtieron de carácter político por las circunstancias de cambio que el país vivía. Pero yo le ofrezco mi mano a Jorge Roy, le ofrezco mi mano a Fedecámara, a Concecomercio, a Conindustria, a Fedeagro y a Fedenag y a todos. Y el tema es importante que ellos también reconozcan a los que están de este lado. Yo los reconozco, les reconozco su espacio y aspiro que nosotros podemos tener igualdad de principios. Yo creo que las diferencias a veces son de estilo, o de verbo, o de la forma como planteamos las cosas. Y desde luego, como se dijo anoche mismo y lo planteó el mismo Jorge Roy, ¿sí? Nadie puede olvidar el momento en que alguien de Fedecámara se equivocó y trató de sentarse en la silla que no le correspondía. Bueno, vamos a dejar eso en el pasado, vamos a no ver por el retrovisor, vamos a ir hacia adelante. Yo soy de opinión que podemos dialogar y yo creo que tenemos más en común que diferencias. Bueno, vamos a hacer una pausa y al regreso estaremos conversando nuevamente con Alberto Pudemos, presidente.